Hola, muy buenos días para todos. Disculpen la tardanza en el día de hoy. Pero bueno, hoy es martes, otro día más que hacemos de conferencias sobre estos temas espirituales que nos llenan el alma y que nos llenan de alegría nuestro ser interno, nuestro corazón, nuestra vida. Así que hoy vamos a trabajar un tema que es bastante interesante. Disculpen de nuevo la tardanza y vamos a trabajar hoy algo muy importante y es la importancia de los números en nuestra vida. ¿Sí? Esa importancia que la parte numérica genera en nuestras vidas y por qué los números son tan importantes para nosotros. ¿Sí? Es bastante interesante. ¿Qué ha pasado y qué tiempo tenemos nosotros en este plano material, en este plano físico? Para ello, vamos a hablar de cosas muy importantes, muy importantes, como son los avatares durante lo largo de la existencia de este plano material, de este planeta Tierra. Y esos avatares magníficos, esos seres de luz que por alguna razón han sido colocados en este plano material para enseñarnos a estar con nosotros mismos. Así que hoy va a ser interesante, vamos a hablar de quién es un avatar, cuál ha sido la misión de estas eras y de estos avatares, por qué los números son importantes en nuestra vida y qué hacen para que nosotros cada año hagamos un cambio astrológico y qué podemos hacer un poco para el 2017. Para ello vamos a hacer un recuento de todas estas cosas que hemos hablado, de todos estos temas. Vamos a comenzar con el primer tema y quién es un avatar y por qué se dedica. Un avatar es aquel custodio, digamos así, o regente de una era. Es decir, cada 2318 años, la Tierra hace un ciclo, un giro a nivel astrológico. Y ese giro a nivel astrológico le llamamos era. Esa era que dura un periodo aproximado precisamente de 2318, aproximadamente, en la cual durante la creación de la Tierra han existido 3 avatares conocidos. ¿Sí? Tenemos la primera era y en la primera era de 2318 su avatar fue Enoc y fue la era de las luces. Se clasificaba la era de las luces porque estaba simbolizando la conexión de nuestro fuego interior, de nuestra alma interior con el alma del Padre, con el alma del Creador. Esas dos fuentes de polaridad que nos indican que lo que hay arriba es como lo que está abajo. Esas dos fuentes que nos transforman, que nos hacen conectar en una misma unidad. Y en esa era de las luces, precisamente, se crea toda esta sabiduría divina, todo este conocimiento, pero también al mismo tiempo toda esa parte mundial se globaliza en un solo Padre, en un solo Creador, donde era mucho más fácil unificarse y donde la conexión espiritual era más elevada de acuerdo a que el nivel tanto, digamos, de población como de conocimiento a nivel espiritual y era mucho más puro, dado que la información mundial era más difícil de conocer, pues no había tantas redes de comunicación, una carta tardaba mucho tiempo y era mucho más complicado. Lo que quiere decir que cada cultura era un poco más original y un poco más conectada con la parte del creador. A esta era, llamada la era de Aries o era de la luz, y se dice que de Aries porque Aries está ubicado en el entrecejo y conecta ese entrecejo de Acna del tercer ojo con los 5 sentidos de oír, ver, escuchar, tactar, sentir, de esos sentidos que tenemos, y en esa época se desarrolla precisamente esta parte de los sentidos, agudizar nuestros sentidos, agudizar nuestra luz interior. Y fue precisamente esa era interesante quien marca un cambio de transformación espiritual, guiado por ese gran avatar, ese avatar conocido como Enoc, un gran patriarca
y que realmente nos ayudó a ver ese lado espiritual de otra manera, de otra forma. Luego de esa era de Enoc, pasamos a la segunda era y era la era de Tauro, ¿sí? Ubicado en la zona de Garganta, tenía que establecer con una mejor comunicación y en esta era de Tauro se crea la rueda. Y al crearse la rueda, empieza a haber una parte de transporte terrestre y se empiezan a crear los primeros carruajes, se empiezan a crear la parte de transformación, de unión de un sitio a otro, de transformar ese mundo que era tan quieto de luz a un mundo más físico, mucho más material, mucho más con conexión de la tierra, recordando que Tauro tiene que ver precisamente con el transporte terrestre. También en esa época vemos todo lo que tenía que ver con la adoración de los dioses y empieza toda la época de la mitología. En esa época de la mitología, pues renacen toda la que es la parte de la mitología, tanto para nuestras culturas, cuya mitología ha sido más de los indios. Recordamos que en la cultura de México, los mayas, luego de los mayas, los toltecas, y eran los adoradores del Cumbancú, del sol, de ese sol naciente en todas las culturas que siempre ha sido adorado, no solamente en la cultura de los mayas, también en los egipcios, también en los griegos, en fin, en todas las culturas, adoradores de ese gran Cumbancú, de ese sol. Y en esta parte de la cultura, de la mitología, también nace la mitología de Egipto y vemos todo lo que tiene que ver con Tutankamón, Isis, Osiris, es decir, toda esta parte, Anubis. Pero también viene la cultura griega y viene toda la parte de la mitología de Grecia, como lo que tiene que ver con la parte de los dioses griegos, ¿sí? Que tiene que ver ya con todos los dioses como Marte, Júpiter, todos estos dioses de la mitología griega. Se crea la mitología, pero con ella viene un gran avatar. Y ese avatar que es interesante en esta época tiene que ver con un avatar magnífico que trae algo de lo cual hoy voy a hablar. Y es la parte numérica. Y ese avatar magnífico se llama Moisés. Y ese avatar magnífico trae 10 códigos importantes. 10 códigos colocados a nivel mundial en cada una de las culturas que nos unifica, por lo cual nos dan los 10 dedos de la mano. No hay pérdida, no es como la comunicación, que tenemos diferentes idiomas. Los 10 dedos, todo el mundo tiene 10 dedos, lo que el 1 es el 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3, el 4 es el 4, en fin, del 0 al 10 son 10 códigos, no existen más números, son combinaciones de esos 10, del 0 al 10. Por lo tanto, los 10 mandamientos no solamente desde la parte católica o de la parte cristiana representan esos 10 mandamientos de seguir al Creador y de tener 10 leyes a nivel espiritual. También son 10 leyes numéricas que nos indican unos cambios y unos números que nos permiten un estado de evolución a través de la historia, de evolución a través de nuestra mente y de evolución también espiritual. Así que es bastante interesante porque a partir de ahí también se crea una etapa numérica, en lo cual los números tienen mucho que ver en todos los procesos de indicativo a nivel espiritual y a nivel psíquico para que existan unos cambios que ya están indicando que debemos hacer o que debemos modificar. Y para esta época, en la era de Tauro, generamos entonces este gran avatar conocido como Moisés, ¿sí? Y pasamos a una gran era bastante linda, bastante interesante, con un lado de ley de polaridad, de lo que hay arriba es como lo que está abajo, y trabajamos el primer signo de abajo para arriba, que en este caso sería Piscis, que son los pies, su elemento regente el agua, y por tal razón hablamos de un gran avatar, quizás de uno de los avatares con mayor enseñanza, un maestro de reconstrucción del agua,
Es decir, de esa parte crística, recordando que tenemos más agua en nuestro cuerpo, que las aguas que se mueven en nuestro cuerpo son bastante interesantes porque está lo sólido, que son los líquidos, lo sólido, que es el cuerpo que contiene la vasija, lo líquido, que es lo que recorre nuestro cuerpo, y lo gaseoso, que es aquello que se mueve como energía para poder digamos, digerir los alimentos, purificar nuestro espíritu y hacer que nuestro corazón esté activo. Ese gran maestro, Jesús, reconstructor de la vida y la muerte, porque si bien recordamos en la historia, ha sido el único maestro de los cuales de todos los maestros ha muerto o ha desencarnado, pero se ha llevado su cuerpo físico. Es decir, Él resucitó de lo físico a lo divino. Como igual vino de lo divino a comprender lo humano. Es un maestro de reconstrucción de la vida y la muerte, y por tal razón como maestro de la vida y la muerte, en el solsticio, como lo vemos la vez pasada, en este solsticio de invierno renace el sol, ese sol naciente, por lo cual a ese solsticio de renacer y de ese sol naciente que existe en cada solsticio, también tenemos el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento de Jesús que es el Cristo interno que florece en nuestro corazón y que nos ayuda a transformar nuestra parte espiritual en un ser crístico para poder trascender y poder evolucionar. Este gran maestro Jesús, un maestro de la época de Piscis, generador de la navegación, y vemos en esa época cómo se crea el transporte fluvial, el transporte a través del agua, y se conectan los continentes a través de las aguas. Viene la parte de la conquista, Cristóbal Colón, en fin, toda una serie de conquistas que se han hecho en barcos a través de la historia. Y a esta época que culminó en el 2012, aproximadamente, de 2318 años también aproximadamente, que fue la época de Piscis. Y después de esa época de Piscis, del 2012 para acá, tenemos la tercera, era, es la tercera era, cuyo avatar todavía no se conoce, y es la era de Acuario, la era del aire, ¿sí? Porque Acuario es regente con el aire y de abajo hacia arriba regería las pantorrillas. Por tal, Aries rige el elemento aire y tiene que ver con la navegación, con la parte de la estratosfera, hidrosfera, mesósfera y todo lo que ocurre de la Tierra hacia afuera, es decir, todo aquello que podríamos llamar la parte satelital. Por tal razón es una época en todo lo que tenga que ver con la parte aeronáutica y todo lo que tenga que ver con la parte astronómica, astrológica y también una parte en la que la filosofía y la teología tendrá que reinventarse, tanto como la parte de psicología, para ir, digamos, más rápido en procesos en el que el mundo se mueve a una velocidad mucho más elevada. Y para ello los números nos traen cambios, nos traen transformación, nos traen diferencias en la forma. Y hoy precisamente vamos a hablar de esas diferencias. Para comprender y entender un poquito estas diferencias en la parte numérica, vamos a hablar solo y exclusivamente de los años, de qué ha ocurrido cada año. Y para retomar cada año tendríamos que retomar el 2015, ¿sí? Y lo vamos a sumar de dónde sale y por qué. Vamos a retomar numéricamente el 2015 y si sumamos el 2015 sería 2015. Si sumamos 2 más 0, 2, más 1 da 3, más 5 da 8. Lo que total el resultado es un 8. Dentro de la parte numérica, como decía, solo tenemos 10 dedos, de los cuales tenemos 5 y 3, 8. ¿Qué significa esta repartición de 5 y 3, 8? 5 significa amor incondicional, es el trabajo del amor interno, y 3, que son los estados de conciencia de la materia, la energía y la conciencia, cuerpo,
mente y espíritu. Es decir, esas tres fuerzas que se unen dentro de un amor incondicional de nuestra parte interior forman un número 8. Un número 8 que se compone de dos círculos, pero que no están separados, que es un Ledniskaya. También forman un 0, pero también forman el infinito. ¿Qué significa este Ledniskaya? Este número del infinito, este número de transformación. Que en el 2015 hubieron cambios de toma de conciencia, ya que el número 8 entregaba movimiento, cambios, transformación, inicio de cosas nuevas. Este inicio de cosas nuevas en el 2015, pues obviamente si vemos las noticias a nivel mundial, podríamos dar noticias de cosas diferentes, pero también las noticias a nivel nos están generando y nos están mostrando cómo estamos evolucionando y cómo estamos cambiando. ¿Qué significa este 8 en el 2015? Este 8 significa que también mundialmente se movieron cosas, noticias que cambiaron formas y ¿qué nos indican esas noticias? Que debemos reflexionar y cambiar. Noticias tales como el terrorismo en el Estado Islámico, que ocurre en el 2015, y se habló mucho de la parte del terrorismo, de por qué se crea, todo lo que tiene que ver con las armas, todo lo que tiene que ver con el cambio, todo lo que tiene que ver con esa parte precisamente de terror, que si imagínate, para nosotros cómo sería en lo cotidiano, si tenemos a alguien a nuestro lado que en lugar de darnos respeto, nos infunde miedo. Si vamos creciendo con miedo, nos volvemos llenos de terror, nos llenamos de ese temor. Y precisamente en el 2015 dijeron, ojo, tenga cuidado, no podemos estar llenos de miedo, tenemos que transformar ese miedo, tenemos que cambiarlo. También tomamos conciencia en el 2015 del cambio climático mundial. En ese 2015 se logra un compromiso entre Estados Unidos y China para lograr ese cambio mundial. Se darán cuenta que una de las economías fuertes también es de China en la actualidad y que ocupan un 40% aproximadamente dentro de esa economía mundial, ya que está moviendo muchas cosas en ese cambio mundial, en ese cambio de transformación económica global que está habiendo a nivel mundial. También en el 2015 se habló del colapso del petróleo, es decir, cómo bajó el petróleo, pero bajó para hacer, digamos, como cuando vas al fondo de la piscina y volverse a impulsar y hacer una serie de cambios. Vemos en el 2015 también todos los cambios que tuvo Venezuela con la parte del petróleo y otros países también con la parte petrolera, a nivel mundial que se da, y se habla de eso porque también es uno de los regentes para marco de cambio económico, lo que quiere decir que también estamos hablando de mover el mundo, de transformar el mundo, y por eso estas noticias que impactan. También en el 2015 ocurre un fenómeno bastante interesante en ese movimiento, acuérdense, es movimiento del Ledniskaya, es el cambio de esta parte, y en ese movimiento del 2015 también se crean cosas bastante interesantes, como son todo lo que tiene que ver con la comunicación a nivel de Internet y a nivel de una serie de aplicaciones de Internet, no solamente de chat y de comunicación a través de las redes como WhatsApp, como más conciencia del Facebook y de una cantidad de redes sociales, no solamente esas redes sociales que comunica a través de este Ledniskaya y de este movimiento mundial. No solo es eso. También una serie de aplicaciones para hacer compras por Internet, para montar una página virtual, para trabajar en esa parte de compras, para hacer los pagos. Se agiliza una cantidad de cosas, donde pues ya ahora lo único que falta es que si te quieres confesar, lo hagas también por Internet y le digas los pecados al Padre. O sea, es como esa parte, suena un poquito irónico, pero es para decir cómo estamos avanzando tecnológicamente. Antes tú llamabas y te atendía a alguien, ahora te atiende una máquina para aligerar tiempo, ¿sí?
tiempo y espacio. Es decir, lo que yo me demoro en desplazarme, lo puedo abordar por un teléfono o por una videoconferencia y abordar tiempo. Y en este número 8 se toma más conciencia de lo que se llama temporespacialidad. El tiempo y el espacio que ocupamos para una determinada acción. Eso es realmente lo que ocurre en este 2015, en el número 8. También podríamos mencionar aplicaciones que salieron en el 2008 como un estado competitivo, como fue la aplicación de Uber, que también hace para los precios, para marca de precios y para la parte del transporte. Entonces también es importante. También en el 2008 se hicieron acuerdos de tráfico, de acuerdos de asociación entre Estados Unidos y China, también en la asociación de tráfico de la TPP, que es un tratado firmado entre Estados Unidos y Japón, precisamente para ese transporte y para aumentar el comercio a nivel mundial, ¿sí? Pero también, igual que han existido todos estos procesos, también hay unos indicativos que nos indican un cambio, ¿sí? Y esos indicativos de cambio también tienen que ver con la crisis en Europa, también tiene que ver con la deuda de Grecia y por qué qué tuvo que hacer Europa para poder que Grecia saliera de esta crisis en el 2015, lo que indica que hay un indicador interesante frente al tocar nuestro corazón y darnos cuenta que mundialmente somos uno solo. Es decir, que tenemos que hacer una parte donde la indiferencia no puede seguir ocurriendo. Obvio, uno solo lo que tiene que hacer es por uno tratar de dar lo mejor, pero ya a nivel de gobiernos es aumentar, pero no podemos ser indiferentes. También el ocaso de esa Unión Europea, tras la avalancha de refugiados sirios, recordamos cómo en el 2015 los barcos, la gente que quería pasar a Europa por la guerra y por todos estos procesos en los cuales no se aguantaba más, y ese cierre de las fronteras y esa odisea para no refugiar a sirios en Europa, y que actualmente todavía sigue pasando y que a veces hay como una reacomodación de la parte mundial. También en el 2015 ocurren cosas globales como la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Eso indica una unificación donde nada es de nadie, donde realmente nos tomamos una toma de conciencia mucho más global con esta legalización también de los matrimonios del mismo sexo. Pero también hay un fenómeno bien interesante en el 2015, y es que viene un cambio más alto en la cantidad de personas colectivas que mueren. Es decir, se genera en el 2015 un cambio en las muertes colectivas. Si bien hasta el 2014 las muertes no eran tan colectivas ni accidentes tan colectivos, a partir del 2015 se empiezan a generar una cantidad de muertes colectivas, lo que nos indica que si eso está ocurriendo colectivamente es por algo y para unirnos en algo. Y yo pienso que es doloroso, pero a veces a través de ese dolor también unimos nuestros corazones y comprendemos que a todos nos puede pasar en un momento determinado y que debemos ser solidarios. En ese 2015 recordamos también esta pérdida del avión con 239 pasajeros ocurrido en Malasia, ¿sí? Y que hasta ahora pues no sabemos qué ocurrió con ellos, lo que quiere decir que es 239 almas que van a otra dimensión, ¿sí? Y que nos indica también un indicativo de lo cual formarían un número 14, ¿sí? Si sumamos 2 más 3, 5 más 9, ¿sí? Nos va a dar un número 14, de lo cual, como se reduce a números, daría un número 5, y es el amor, es la conciencia del amor,
de ese amor universal que habita en cada uno de nosotros y que debemos tener como conciencia. Así que el año 2015, un año de 8, de movimiento. En el 2016, vamos a hacer un recuento del 2016 porque siempre vamos en evolución. El 2016 forma un número 9, porque da 2 más 0, 2 más 1 da 3, más 6, ¿sí? Da 9. Este número 9 del 2016 es la toma de conciencia en las experiencias vividas, es decir, que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Y hablo de nosotros, que ha aprendido el país a través de la historia y que hemos aprendido a nivel mundial a través de la historia. Es decir, el 9 es el recuento de ese ser crístico, de ese número 9, de esa toma de conciencia que ha recorrido todo un campo magnético y energético para establecer una mejor comunicación. Así que ese número 9 es una lección aprendida que no debemos repetir. Son lecciones que debemos tomar y debemos llevar a cabo para mejorar a nivel de futuro. En este 2016, pues no estamos tan lejanos, ya todos hemos vivido este año 2016, sabemos de todas las noticias que han ocurrido a nivel mundial. Se retoma lo del 2015 y llegan a acuerdos en la Unión Europea, se vuelven más sólidos con Grecia, por ejemplo. También en este 2016, lamentablemente, para tomar conciencia, podemos recordar también en el 2016 esas 67 muertes de los obreros en China por el derrumbe mueren en China por desplomarse un muro en China y mueren 67 personas. Es también una muerte colectiva. Y para no ir muy lejos, podríamos hablar de el último episodio ocurrido en Colombia del avión de la Champions que se cayó y se van 72 personas. Sí, pero además de eso, marca cosas que son bastante interesantes, como es la de un equipo de fútbol. Si vemos, los ojos del mundo no están puestos en todo, pero sí en cosas específicas, como es el deporte, como es la política, como es la religión. Entonces, no obstante, y dolorosamente, no obstante para ellos, sino también dolorosamente, nos muestran que no importa lo que hagamos, a cuál religión pertenecemos, ni qué trabajo tenemos, todos vamos a irnos de este plano. Y que el nivel de conciencia no elige raza, no elige color, no elige religión, no elige forma. Todos tenemos que irnos. Este 2016 ha sido una toma de conciencia para unificarnos y para darnos cuenta que no existe solo el hermano de consanguinidad con que hemos venido, sino que nuestro vecino también hace parte de nosotros. No importa cuál cultura pertenece, si es chino, si es hindú, si es árabe, si es mexicano, si es colombiano, si es de dónde, si es de Estados Unidos, si es europeo, no importa. Somos uno solo. Ya que estamos unificados bajo la bóveda celeste como una sola y bajo un solo sol, por tal razón, esto nos indica que debemos tocarnos. Y por algo es el número 9, el número de la conciencia infinita, el número que nos permite tocarnos. Oiga, esta es la campanita. Y con este 2016... hay muchas cosas que cambian a nivel mundial, como la posición del Papa Benedicto y su posición a nivel mundial sobre la humildad, sobre la economía, sobre todo lo que viene a nivel mundial. Eso también tiene una marca. También la elección de Donald Trump en Estados Unidos y la revolución que está causando actualmente, que
impone de algún modo el miedo y mientras de pronto el uno intenta imponer la humildad, otro impone de algún modo el temor. Ambas cosas regentes por una fe y una confianza, diferentes estilos de fe, diferentes estilos de confianza, pero al fin y al cabo elegidos por un pueblo, lo que indica que viene un cambio de transformación. ¿Por qué? Porque el 2017, tiene cosas bastante interesantes y lo vamos a sumar. Es el 2 más 0 da 2, más 1 da 3, más 7 da 10. Soy yo, mi conciencia, el yo profundo, el yo soy. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy vida, yo soy alegría, yo soy transformación. Yo soy conexión. Yo soy la energía del Creador que habita en mi ser. Yo soy. Ese yo soy mezclado con el infinito, con el número 0, el yo que es el 1 y el número 0 que es la conciencia infinita. Es una serpiente que se muerde la propia cola y que forma un número 0. Es el infinito, el principio y el fin de todo cuanto existe. Es el cambio, es la transformación. El número 17, el inicio, la revelación de cosas nuevas. Cosas que salen a la luz, que cambian y que nos enseñan que debemos estar un poco más avanzado de la rabia, de la envidia, del odio y aprender a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás y comprender que no solamente estamos regidos por un gobierno, es que también tenemos que regirnos por nuestro corazón, por nuestros sentimientos y por nuestros pensamientos que nos permiten establecer un contacto mucho más amoroso con las personas que nos rodean. Y es el número de la tolerancia, donde tenemos que aprender en este próximo año a ser tolerantes, a tener conciencia entre lo que pensamos y sentimos para poder crecer y para poder evolucionar. Eso es precisamente el número 10, una época de transformación. Nos viene un cambio muy interesante en el 2017, donde de acuerdo a cómo sigamos nuestro corazón, a cómo tengamos nuestra voluntad, podemos no salirnos de la ropa y no establecer mucho más rabia, angustia, temor o tensión. Todo lo contrario, podemos aprender a controlar y a comprender que cada uno tiene un libre albedrío, una elección de elegir. Y eso es precisamente lo que el 2017 nos enseña. Es a cambiar, a hacer cambio, a estar más seguros de nosotros mismos, a aprovechar más el tiempo y a unificarnos más con los demás, ¿sí? Y esto nos lo indican esas 7 leyes espirituales del Kybalión. Esas leyes o esos 10 principios, como es la ley del mentalismo. Cuando mentalmente estamos claros en lo que tenemos, en esta ley de lo mental, de esta energía, podemos tanto trabajar con nuestra mente lo que queremos atraer, como lo que queremos hacer y también tener una mente clara. También la ley de correspondencia, es decir, aquello que me corresponde y que yo soy capaz de corresponder a los demás. Cuando yo estoy claro en mi parte mental, soy capaz también de corresponder de una manera mentalmente adecuada. La ley de vibración, esa ley que hace que nuestro corazón vibre más acelerado o menos acelerado, de acuerdo a lo que nos están hablando, de acuerdo a lo que nos están diciendo y de acuerdo a lo que podemos realmente establecer o captar de los demás. Y al mismo tiempo, de acuerdo a lo que podemos emitir desde nuestro corazón. Así que es muy interesante tener claro esta ley de vibración, escuchar los latidos del corazón, de este gran templo del corazón que es Agnahata, de este chakra que nos permite escuchar primero antes de hablar. La ley de polaridad. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Si somos conscientes de vivir bien aquí en la tierra, también vamos a estar bien en el infinito. Pero si no somos conscientes de estar bien en la tierra, posiblemente tampoco vamos a estar bien en el infinito. Así que si tomamos conciencia de estar en paz y en armonía,
también vamos a estar en paz y en armonía con el infinito. La ley del ritmo, mi tiempo, mi espacio, cómo lo llevo, cómo lo manejo, a qué le entrego y a qué le dedico más espacio y más tiempo en mi vida. Eso también es importante. La ley de causa y efecto. Si yo hago algo negativo, pues debo ser consecuente con que tarde o temprano también voy a recibir eso negativo. Es decir, yo no puedo golpear y pretender que la otra persona no le duela, cuando yo sé que si me golpean me duele. Entonces, si yo lo sé, ¿para qué lo hago? Tomamos conciencia de esa acción y reacción. Antes de accionar una mala palabra, antes de dirigirse a alguien mal, piensa en las consecuencias que eso tiene y así no golpearás y por lo tanto no serás golpeado. Es decir, hablo a nivel hipotético y a nivel de cómo creamos las cosas, ¿sí? A nivel de cómo se dan cuando no trabajamos en esta parte. Y la ley de generación. Y esta es una ley que cada vez nos los pensamos de cómo generar, de cómo traer más hijos, de cómo procrear, de cómo hacer, dado que no solamente lo económico forma una parte, sino todo lo que está ocurriendo, se lo piensa uno, no lo pensamos antes de realmente establecer más hijos y más fácil comprender los que tenemos. Y con esto no quiere decir que no vengan más hijos, que en matrimonios no se casen y que no existan, sino que tomen más conciencia de la labor que vienen a hacer como padres y de la labor que hay que hacer para realmente en esta ley de generación cumplirla con amor. De igual forma que tenemos estas 7 chakras, de igual forma tenemos los 7 días de la semana, donde cada día nos enseña a transformar y a vivir de acuerdo a esos planetas, como es Marte, Mercurio, Marte del planeta Marte, miércoles Mercurio, viernes Venus, sábado Saturno, en fin, están relacionados directamente los 7 días de la semana con los 7 planetas. Así que es interesante, porque también tienen mucho que ver. Pero no solamente están relacionados los siete días de la semana con los 7 planetas y con estas 7 leyes espirituales. También está relacionado con los 7 chakras, es decir, el número 7 ha sido un año de mucho cambio, es un año de transformación y tiene que ver con ese recorrido de energía kundalini que va desde Sahasrara, el chakra raíz, hasta el chakra Muladhara o chakra corona, haciendo un recorrido desde Sahasrara, haciendo recorrido desde el chakra Muladhara o chakra raíz hasta el chakra Sahasrara o chakra corona. Perdón, es al revés. Sí, entonces hacemos una energía kundalini que viene desde el Muladhara, pasando por Salvajistana, llegando a Manipura, las emociones, ¿sí? Y estableciendo en Agnahata, el templo del silencio, del amor, el corazón, un estado de conexión divina, llevándolo a la parte de Visuddha, que es la comunicación y la purificación, transformándolo en el tercer ojo, Agna, quien todo lo ve, todo lo crea, todo lo percibe. Ese Agna que percibe cuanto existe y que activa los sentidos y que comunica con lo divino. Sahasrara, es decir, un recorrido que hacemos sin darnos cuenta por todos estos elementos. Así que es bastante interesante. Debido a esta parte numérica, en los años se preguntarán de dónde y por qué se hacen los rituales navideños y qué tiene que ver todo esto con los elementos. Muchísimo. ¿Por qué? Porque desde la historia siempre han habido elementales para ayudar a fortalecer astrológicamente toda esta parte energética del hombre, dado que el hombre pertenece a la 4ª dimensión. Y esa 4ª dimensión, ¿por qué? Porque por debajo está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y él es el 4º, el reino humano. El 5º sería el reino divino y esa parte que nos comunica y comenzamos con el reino astral para entrar a ese 6º y 7º cielo. Es decir, si somos esa 4ª dimensión, hacemos uso de los reinos anteriores. Por lo tanto, los reinos anteriores sostienen esta 4ª dimensión.
Y para ello, y para el sostenimiento de esa cuarta dimensión, hacemos uso de los minerales, los vegetales y los animales de algún modo. Teniendo en cuenta que ahora el reino animal más cercano al cuarto reino está siendo mucho más consciente y ahora hay más veganos, más gente vegetariana con un nivel de conciencia donde se respeta más la vida de los animales y también donde las mascotas toman más fuerza en la compañía del hombre, dado que es más fácil incluso quizás sostener una mascota que sostener un niño, no sé, pero ha aumentado este nivel. Lo que indica también que hay una carencia de afecto mayor y que la reemplazamos por algo de compañía. No importa a veces si es un animal, si es una persona o si es una planta, pero siempre queremos estar acompañados y pidiendo afecto. En este 2017, como les dije, es un número 10, un número de conciencia, y en este número de conciencia estamos trabajando precisamente para determinar que traemos unos elementales. E igual que nosotros tenemos carácter y personalidad, pues de igual forma las plantas tienen carácter y personalidad. Así que se dan tres tipos de cosas. Las florales, que son dulces y que con su aroma se crean los perfumes, aquellos perfumes que todos queremos y que generamos feromonas, energía, y que todos queremos oler bien. ¿Para qué? Para que también nos vean con buenos ojos y podamos ser degustados de igual forma. O sea que es interesante. Si vamos a establecer esta parte de los perfumes, en un año donde se necesita la fuerza, va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque el 2017 está hablando del yo profundo. Entonces, más que hacer cualquier tipo de ritual, hay que establecer individualmente cuál es para cada quien. Ya que este año, pues las plantas y estos elementales cooperan, pero de acuerdo al carácter y de acuerdo a la personalidad individual. Pues así como existen esta parte floral que nos indican esas esencias puras y sutiles, también existen las plantas aromáticas que nos ayudan a armonizar todo lo que tiene que ver con las emociones, la angustia, el miedo, el temor, la tensión, la ansiedad, pero que debe ser individual para cada uno. Y estas plantas que ayudan a generar esta parte tienen que ver con las plantas aromáticas, como lo que tiene que ver con la menta, la hierbabuena, el romero, en fin, todas las plantas que son aromáticas. Pero dentro de estas plantas también hay otras plantas que no solo son aromáticas, y son aromáticas porque son dulces y porque nos ayudan al elemento sutil del ser interior. También existen otras que son amargas, como la ruda, como la altamisa, como el abrecamino, en fin, como otras plantas que nos ayudan en ese carácter rudo, hostil, a mejorar y a limpiar y sanar procesos. Pero existen otras que son plantas fuertes, las cuales crecen del corazón hacia arriba y son aquellos pinos que, por ejemplo, el pino, no importa si es verano o invierno, siempre resiste, y de la cual del pino se saca una resina, al cual se convierte en una piedra con la cual llamamos ámbar. Y esa fortaleza del ámbar, creada por muchos soles y muchos inviernos, genera también un estado de protección. Pero en este año se necesitan elementales fuertes como esta resina. Pero no solamente existe eso, sino el almendro, el pino, el ciprés, eucalipto, es decir, existen muchos, también tienen carácter. Entonces este año vamos a trabajar con plantas con carácter, con piedras que nos generen fortaleza y nos ayuden a aumentar nuestro nivel de energía y a fortalecer nuestra parte del espíritu. Y de este tema vamos a hablar en la próxima conferencia, en la próxima videoconferencia el próximo martes. Por ahora, les anuncio una muy buena noticia para Bogotá y para Medellín, para Pereira, en fin, para Colombia, que estaré allí y vamos a hacer conferencia sobre estos elementales de plantas y elementales a usar en el 2017 que podemos hacer,
que por qué es favorable, vamos a hablar un poco de numerología, vamos a hablar un poco del 2017, vamos a proyectar mucho esta energía, no solamente la energía navideña de recogimiento y de amor, sino también la proyección del 2017. Y para estas proyecciones y para hablar de estos elementales, de las piedras, las plantas y de todo lo que podemos usar en el 2017, vamos a hacer una conferencia en Medellín el día 15 de diciembre, que será llevada a las 7 p.m., lo cual en el Face colocaré en esta semana la dirección y el lugar donde va a ser llevada esta conferencia el día 15 de diciembre. Y en Bogotá, el día sábado 17 de diciembre también a las 7 p.m. y también colocaremos un afiche en el cual vamos a estar hablando de estos temas. Muy interesante, les recomiendo a todas las personas de Colombia que puedan asistir, ya que es algo mucho más personalizado. De lo contrario, lo haría públicamente y pues lo trabajaría, pero es muy difícil porque también tiene que ver mucho con el carácter de las personas. Así que vamos a trabajar bastante en ello y vamos a dar todo lo mejor en este tema. Para Pereira la estaremos haciendo en las primeras semanas de enero y no tengo fecha aún con Pereira, pero una vez tenga la fecha también se los hago saber. Para consultas también van a tener espacio, que ya la mayoría saben cómo contactarme, y en Medellín va a ser, en Bogotá va a ser del día 17 de diciembre al 22 de diciembre, lo cual va a pasar consulta en esos días personalizada. Y en Medellín los días del 24 al 31 de diciembre, ¿ya? Así que aprovechen estas fechas para pedir su consulta, para programar el próximo año y para que establezcamos cambios positivos en este nuevo renacer, en este nuevo cambio en el que Cristo interior debe florecer con más fuerza y debemos establecer mayor criterio para mejorarnos tanto a nivel físico, a nivel mental, como a nivel espiritual. Doy gracias a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, a Gloria Incapié, a Cristian Rojas, a Olga Avendaño, a Cristian Camilo desde Bogotá, a Visila desde acá de Nueva York, muchísimas gracias, a John Blanc desde Feliz Navidad, a todas las personas que se están conectando, a Luceli desde Barcelona, a Luz Santos desde acá, a Macías, muchas gracias por estar conectado, a Navas por estar conectada, a Fabián Nariño por estar ahí, a Mauricio Guzmán, a Irma Soto por estar, a Fernando Alarcón, a Mafe desde Entre Ríos, a Mauricio Tobón, gracias por estar conectado, a Fernando Andrade desde Bogotá, a Mónica desde acá de Nueva York, a Eddie Mesa, qué bien, gracias por estar conectado, a Miguel Wilches desde Holanda, a Ruth Alvarado desde acá de Nueva York, a Jackson Andrés desde Ecuador, a Luis Giraldo desde acá de Nueva York, a Piedad Barrientos desde Entre Ríos, a Gloria Tobón, gracias por estar conectado, a Jonathan Adrián por estar conectado, en fin, a todas las personas, a Cristian Rojas por estar conectado, a Marlene García, a Julio, gracias, a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, agradezco por estar ahí y si les gusta la información, por favor, compártanla, es bastante interesante. Vamos con la recomendación del día de hoy, del libro de 100 maneras de decir no, y nos dice lo siguiente: perdonar. En alguna otra ocasión nos había dado lo mismo y creo que la vez pasada, lo que quiere decir que debemos trabajar más en el tema. No sale al azar porque sí, sino porque todavía queda trabajo por hacer. Dice, no juzgues los actos de los demás, pues es importante comprender que por alguna razón han sido llevados a cabo. Perdona. Pero a veces no nos perdonamos nuestros actos. A veces hacemos un recorrido y nos equivocamos en muchas cosas y terminamos peleándonos con nosotros mismos porque hice, no hice, dejé de hacer. Y ahí nos equivocamos.
Yo pienso que cada acto que hemos vivido es importante como experiencia de vida y nos ayuda a proyectarnos en algo nuevo. Así que no se juzgue a sí mismo, no sea tan cruel, pero tampoco juzgues a nadie, porque se necesita ser muy sabio para poder juzgar. Y si somos humanos, yo creo que no pertenecemos precisamente al reino de los sabios. ¿Sí? Tenemos conocimiento. Así que no juzguemos. Y vamos a ver qué ángel nos marca. Vamos a sacarlo al azar. Y nos marca el ángel del norte. Como vemos, el ángel del norte tiene un bácono o donde se sostiene y tiene el mundo en sus manos. ¿Sí? Yo tengo la fuerza y el poder para elegir mi norte y mi camino, para decir hacia dónde quiero ir y elegir en dónde quiero estar. Lo mismo pasa con el amor. A veces culpamos a los demás, pero quienes elegimos somos nosotros. Recuerden que todo lo que nos pasa, yo lo creo o yo lo permito. Nada es azar. Entonces caigamos en cuenta de lo que creamos y permitimos para poder trascender y poder evolucionar. Gracias de nuevo a todos. Estamos en contacto. El próximo martes no va a ser porque estaré de viaje y estaremos en contacto dentro de 15 días. Este próximo martes no habrá emisión, ¿sí? Igual lo colocaré en Face, pero es por motivos de viaje, lo cual a esa hora no voy a poder estar conectado. Pero sí voy a estar conectado el martes siguiente. Así tendremos buenas noticias desde Colombia y estaremos conectados, ya no con el frío de Nueva York, pero sí con ese calor, no solamente físico, sino ese calor afectivo de Colombia, de la familia y de las personas que quiero y con las personas con las que me he criado. Gracias a todos, un abrazo, alma a alma, y hasta una próxima misión.